¿Quién es Niall Ferguson? Aparte de un héroe personal, en mi caso, un referente intelectual para muchos de los que estamos en Chile dedicados a este trabajo, una de las personas más influyentes del mundo según la revista Time, es académico en Stanford University, Hoover Institution, fue profesor de Harvard mucho tiempo, graduado en Oxford, una persona que ha escrito más de 14 libros, que tiene una de las redes más impresionantes y formidables que ustedes se puedan imaginar. No hay ni una persona, yo creo, en el mundo que no le conteste el teléfono, salvo tal vez por Paul Krugman. Y bueno, es además un comprometido defensor de la libertad, es una persona que ha asumido tremendos costos por dar la cara para defender estas ideas del liberalismo clásico tradicional. Él es de Escocia. Ustedes conocen la ilustración escocesa, Adam Smith era escocés, esa es una tradición que también es muy presente en la filosofía que Niall comparte, y él siente que es una obligación hacer esto y asumir estos costos que implican dar la cara, enfrentarse en el mundo por aquellos que todavía no gozan de la libertad que gozamos todos nosotros. Así que yo los invito a conocer más profundamente la obra de Ferguson. ¿Cuántos de aquí conocían han leído libros de Niall? ¿Sí? Most of them. So, I will switch to English. Entonces voy a cambiar al inglés ahora, porque debido a nuestro invitado, que está mejorando su español, no sé si está mejorando aquí en Chile su castellano o deteriorándolo, porque nuestro español en realidad no es tan perfecto, pero muchas gracias, Neil, por estar aquí nuevamente, y esta es su última actividad después de 2 días intensivos de explotación, ya lo mencioné esto, y usted puede hablar de cualquier tema con la que quiere compartir con estos jóvenes y después sostener una conversación para que tengan la oportunidad de hacerle preguntas. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Axel. Es un gran placer estar aquí hoy, en esta altura, pero con un público tan joven. Unos vejestorios aquí también, pero de mi generación, como Nicolás, por ejemplo. Yo me hacía la pregunta, cuando subía a este lugar por el ascensor, me preguntaba, ¿de qué debiese hablar hoy? Estaba tratando de ponerme en el lugar, en su lugar, recordando cuando yo era un pregraduado. Ustedes quizás no me crean, pero ese fue a comienzos de los 80, de hecho. Cuando yo estudiaba en Oxford, Margaret Thatcher era primer ministro de Inglaterra, y había debate político, por supuesto, entre los estudiantes y los alumnos. Había un argumento muy intenso en aquel entonces. Y como ahora, la izquierda era la mayoría en casi todas las universidades en el Reino Unido. Y yo llegué a Oxford, políticamente hablando, con una visión bastante inocente. Les voy a contar, por ejemplo, le voy a decir una confesión. Cuando tenía 15 años, yo era nacionalista escocés. Recuerdo que me peleaba a combo cuando hablábamos de la independencia escocesa, cuando iba hacia el colegio. En 1979 se sostuvieron las elecciones generales y yo estaba en la escuela aún, y mi mejor amigo era candidato laborista en unas elecciones de diagnóstico que sosteníamos en nuestro colegio. Y ya que era mi mejor amigo, bueno, yo lo apoyaba a él, naturalmente. Pero cuando ya llegué a Oxford, creo que en 1982, si bien lo recuerdo, hubo una combinación bastante extraña de punk rock y experiencias personales también. Hicieron que yo
me abrieron en mi mente las discusiones, los argumentos que sostenía Margaret Thatcher. Y habían dos argumentos que realmente me hizo cambiar mi visión sobre la política. Una visión fue que el socialismo había embarrado la economía británica. Debido a las políticas socialistas, los sindicatos eran muy poderosos, las finanzas gubernamentales ya estaban fuera de control, y que el Fondo Monetario Internacional había que tener que llegar en Inglaterra o el Reino Unido en 1976 para poder mejorar o, bueno, asistir al Reino Unido. Teníamos una inflación de doble dígitos, teníamos el Fondo Monetario Internacional, el Reino Unido tenía 22% de inflación, 22% de inflación. Y yo observé y vi lo que significó eso para mis padres. Mi papá era doctor y trabajaba para un servicio de salud socialista. Le congelaron el pago, por lo tanto su ingreso real se redujo durante mis años de adolescencia. Yo no lo sabía porque no sabía lo que era la inflación, lo que hacía para los pagos nominales o los sueldos nominales. Pero el primer artículo que yo escribí al Glasgow Herald a los 10 años, un periódico, hice la pregunta: ¿y por qué mis zapatos cuestan cada vez más? Noten que ustedes, por supuesto, cuando tienen 10 años, sus pies crecen, pero cada vez que tenía zapatos nuevos, costaban cada vez más. Esa fue mi primera observación económica. Mi primera teoría de inflación, que quizás los pies de los muchachos estaban creciendo mucho más que antes. Y recuerdo que realmente pensaba eso. Cuando tenía 18, 19, ya entendía más lo que estaba sucediendo. El socialismo había llevado a la inflación, un déficit excesivo, Banco Central no independiente, sindicatos aumentando, los salarios, también habían sueldos y salarios congelados. Entonces estábamos pasando muy mal. Ella tiene la razón, la Maggie tiene la razón. El socialismo está realmente embarrando la economía. Y leí Hayek. Vamos rumbo al abismo. Un mercado libre es mejor. El industrialismo privado es mucho mejor que las industrias estatales. Los sindicatos no deberían tener el poder que tienen. Eso es la primera parte de la educación de mí mismo, Neil Ferguson. Y la segunda parte fue la Guerra Fría. Muchas personas a comienzos de los 80, por ejemplo, en las universidades, en todo el mundo occidental, decían: no hay diferencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos, son exactamente iguales de malo. Son dos imperialistas. Y peor Estados Unidos, de hecho. La gente realmente creía esto. El comunismo, como Hobsbawm, quien tenía una vida académica británica excelente. Ellos hablaban sobre la maldad del imperialismo norteamericano, esas cosas atroces que estaba creando en Latinoamérica, por ejemplo, donde el socialismo, los socialistas habían sido derrocados por complot respaldado por la CIA. Bueno, comencé a pensar si realmente esto era cierto. Especialmente cuando visité por primera vez un país comunista. Alemania Oriental, ustedes saben, al comienzo de los 80, no era realmente el paraíso laborista o de los trabajadores como yo esperaba. Por una parte, se veía mucho más pobre que Alemania Occidental, por ejemplo. Y otra cosa es que las personas en Alemania Oriental se veían mucho más descontentos y tristes que las personas de Alemania Occidental. Y una de las razones de por qué estaban tan infelices es que estaban todos siendo vigilados por el Stasi. Y sabían ellos que si ellos hablaran conmigo, un occidental, tendrían que informar esa conversación a la Stasi o caer bajo sospecha ellos mismos. Entonces, el socialismo real que yo percibí fue un cierto tipo de educación que obtuve. Había un par de académicos en los 80 en Inglaterra quienes hablaban la verdad sobre el comunismo. Roger Scruton,
Norman Sturd, Jeremy Catto, un historiador medio de la era medieval, Mark Almond, el cantante Mark Almond. Esa era la cantidad de profesores que habían, un puñado, pero mientras más escuchaba sus palabras, más tenía sentido para mí. Aunque hay equivalentes moralistas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, además de eso había una diferencia drástica. Día y noche no había libertad. No había libertad política, no había libertad económica, no había libertad alguna en cualquier estado que estaba bajo el control directo o indirecto de la Unión Soviética. Y en el mundo occidental había libertad. No estaba perfecta esa libertad, nunca es así. Pero por primera vez comprendí lo que no había comprendido como cuando adolescente, menos cuando yo tenía 10 años. Yo había nacido libre. Y cuando yo conocí la falta de libertad, cuando me di cuenta de qué se trataba, no tener libertad alguna, ni siquiera la libertad de vender o comprar un par de jeans, ahí me convencí. Ahora no quiero sostener esta conversación por mucho tiempo, porque quiero escuchar sus palabras. Adelantemos aquí. Tengo 53 años, 5 hijos. Mi hijo mayor tiene 23 años, una hija de 22 y 18 años, otro hijo de 18, como ustedes. Tengo 2 hijos más, uno de 5 años y otro de 3 semanas. Así que tengo todas las generaciones sostenidas aquí. Ahora, ¿qué he aprendido yo? ¿Qué me gustaría que ellos y ustedes sepan? Primero que todo, nosotros somos libres. No por suerte, pero debido a que las generaciones pasadas diseñaron instituciones y tenían ideas que hicieron que nuestra libertad fuera posible. Y de estas ideas e instituciones quisiera mencionar 6 solamente. Las 6 aplicaciones de la civilización occidental que mencioné en mi libro, Civilización. Primero que todo, la competencia. Competitividad económica y política es positivo, es buena. No debiesen haber monopolios en el poder ni en el mercado. Segundo, derecho de ley tiene que rebasarse en derecho de propiedad. Eso es la fundación, el cimiento de una sociedad libre. Número 3, no hay libertad sin ciencia. Los libertadores revolucionarios, al igual que cualquier revolución, nos liberó a hacer algo nuevo. Es probar nuestra hipótesis versus los hechos. Siempre asegúrense de que traten de falsificar sus hipótesis, no confrontarlos. Mi padre, como mencioné, era médico, y si no fuera por la medicina, yo estaría muerto quizás. 53 años ya es algo histórico. Para la mayoría de la historia pasada, por la expectativa de vida, era 20, 30 años. Es lo opuesto de una aplicación asesina. Una sociedad consumista nunca no se sientan mal de comprar una camisa nueva, por ejemplo. Sin nuevas camisas, por ejemplo, no hubiese habido una revolución industrial. Podría sonar un poco banal, pero fabricando muchas cosas, haciendo las cosas cada vez más barato, de mejor calidad. Ese es el motor del progreso material. Y finalmente, la ética laboral. Si ustedes no tienen la ética laboral, ahí están en problemas. Porque ¿saben qué? Por cada uno de ustedes hay 17 niños chinos de su edad que sí tienen ética laboral. Y ellos
quieren su estilo de vida y vienen a buscarlo. Esas son 6 cosas que yo he aprendido sobre lo que hace que sea posible la libertad. Y algunas son nobles, algunas no tan nobles, pero se necesitan estas 6 cosas para que una sociedad libre realmente florezca. Y voy a concluir con las 4 cosas que pueden matar una sociedad libre, porque no es suficiente tener buenas ideas y no es suficiente tener buenas instituciones. Alerta, porque ellos pueden degenerarse, pueden desmoronarse como la leche, o ponerse rancia como la leche en el refrigerador, por ejemplo. Hay que renovar las ideas y las instituciones, o si no, se pudren. Ustedes pueden asesinar o matar una sociedad libre con políticas fiscales locas. Una política fiscal, por ejemplo, que le otorga a mi generación y quita de su generación. Y la siguiente generación, y la después, que aún no nace. Si nosotros llegamos a un equilibrio entre la relación de las generaciones, vamos a crear un nuevo conflicto que será tan malo como el conflicto de clases tradicionales. Un conflicto entre los jóvenes y los viejos. Podemos matar una sociedad libre también, con leyes y regulaciones terriblemente complejas que hacen que todo sea abrumante para los ciudadanos comunes y corrientes. Ya sea el código de imposiciones, regulaciones ambientales. Todas las economías desarrolladas en este momento están llenos de reglas, regulaciones que solamente una gran corporación con esta cantidad de abogados realmente pueden esperar, comprender. Lo que necesitamos es simplicidad y claridad en nuestras leyes y regulaciones y normas. Hemos perdido la vista de esto. Y tercera, el derecho de ley. El derecho del Estado es la ley de todos, no de los abogados. Tenemos que tener acceso a un proceso debido. No solamente los multimillonarios pueden costearse, defenderse su privacidad. En Estados Unidos de hoy, ya no. Ya no es un país que se basa en esto. Se ha degenerado al Estado de Derecho de los abogados. Y no es solamente un problema de Estados Unidos. Y finalmente, las asociaciones voluntarias son ladrillo, el mortero de una sociedad libre. Eso es por la razón, por eso es bueno que ustedes están aquí, porque el cimiento del progreso ejemplifica el tipo de asociación libre, sin cual que no podría haber un individualismo. Alexis de Tocqueville, por ejemplo, uno de mis héroes, observó de que lo que hace que Estados Unidos sea tan dinámico, que fuera en el siglo XIX, es que cuando los estadounidenses se confrontaban con problemas, no se decían ellos mismos, ojalá el gobierno lo arreglara. No, ellos decían, arreglemos esto, juntémonos y arreglemos esto. Tocqueville dijo que esa vida de asociación hace que Estados Unidos sea tan más fuerte que la Francia de aquel entonces. Y cuando hay un problema, la primera cosa es reescribir a alguien en el gobierno de París para que solucione. Y adivinen qué, si Tocqueville volviese ahora a Estados Unidos, supondría que los franceses ya se han apoderado de todo después de los 150 años. Y que Estados Unidos ahora operado por los franceses, o controlado por los franceses, porque ahora la configuración de hoy en muchas partes de Estados Unidos es: ¿por qué el gobierno no puede arreglarlo nomás, ya sea cual sea el problema? Entonces cosas pueden salir mal, incluso con los países mejor diseños. Las instituciones que tiene Estados Unidos son las mejores instituciones que yo conozco. La Constitución de Estados Unidos resultó durar mucho más que cualquier constitución latinoamericana. E intentaron tener mejores constituciones o idear algunas. Ninguna parte del mundo ha producido más constituciones que Latinoamérica. Docenas y docenas de constituciones. Los venezolanos tienen el récord aquí, 26 desde su independencia. Y no ha salido tan bien para Venezuela, porque no pareciera que hay una correlación entre el número de constituciones y la prosperidad de la sociedad.
De hecho, pareciera que hay una correlación negativa aquí entre todas estas variables. Así que voy a concluir con una observación. Edmund Burke tenía la razón. Es mejor dejar que sus instituciones evolucionen que romper todo, derrocar todo y comenzar de nuevo, del principio. La Constitución de Estados Unidos sí ha evolucionado, un documento que ha evolucionado, muchas enmiendas que han cambiado con el tiempo. Y eso será verdad también para la Constitución chilena, creo yo. Hace 3 años había un debate bastante serio sobre una nueva Constitución para Chile. Comencemos de nuevo. Esta Constitución está manchada. Y yo reescribí un panfleto con mis amigos venezolanos, Daniel Rodríguez. No, por favor, no te metas, no entres ahí. Ninguna constitución es perfecta, pero deja que su constitución evolucione, que sus instituciones evolucionen también. No pierdan la vista del hecho de que incluso en esos tiempos oscuros de la dictadura militar, las buenas instituciones realmente se estaban generando. Y esas instituciones han servido bien a Chile. Esas instituciones eran la razón de por qué Chile se convirtió en el país más próspero de Latinoamérica o de Sudamérica. Y estas instituciones son algo que hay que estar orgulloso. Simplemente porque las instituciones se originan en un momento de dictadura, no lo descredita. La Constitución de Estados Unidos en el momento de la esclavitud también se lo descartaba. Una de las lecciones de la historia es que las instituciones tienen una historia. Y el pasado es diferente que el presente. Una de las cosas que la mayoría, que deprime mucho de su generación, es que cuántos miembros en todo el mundo occidental piensan que la historia debiese ser totalmente cambiado. Hemos cambiado el nombre de edificios porque los nombres se asociaban con la esclavitud. Hay que desmoronar las estatuas porque se asocian con el imperialismo, por ejemplo. Creo que debemos nivelar toda la Universidad de Oxford. ¿Saben por qué? Porque fue creado durante la época feudal. Esa es la conclusión lógica de esta maña de un iconoclasmo. Ahora, el pasado es diferente del presente. Las actitudes cambian con el tiempo. Incluso desde los 70, cuando yo era joven, las actitudes han cambiado bastante. Pero eso no significa que tenemos que despropiarnos de nuestra juventud. No significa que tenemos que repudiar la forma en que nuestros abuelos pensaban. Y voy a concluir con Edmund Burke y con su mayor observación. En las reflexiones sobre la revolución en Francia, Burke indicó que el contrato social verdadero es entre los muertos, los vivos y los que aún no nacen. Mientras más viejo me torno, mejor comprendo esa observación. Y mientras más me identifico como simplemente un vínculo en esta cadena, un eslabón que conecta a los muertos y hacia adelante hacia los neonatos o nonatos. Cuando ustedes tengan 19, 20 años, esto no es, bueno, uno tiene esa edad, no es tan obvio. Uno es mucho más yo. Los viejos parecen ser un poco absurdos, pero y esos que son, aquellos que son más jóvenes que ustedes, un poco molestosos. Pero aquí estoy yo, a los 53 años, mencionándoles que ustedes son ese eslabón entre estas generaciones. Su significancia, su significatividad real en lo que ustedes hacen para honrar la memoria de sus ancestros, de sus antepasados. Y lo que ustedes hacen, lo que ustedes hacen para preparar las instituciones y las ideas para sus hijos que aún no nacen y sus nietos que aún no nacen también. Y ahora me voy a callar y permitir que los jóvenes háganle preguntarlo a los viejos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Neil, por este discurso inspiracional y motivacional.
Y antes de abrir el espacio para las preguntas, quiero que levanten su mano aquellos que tienen preguntas y me gustaría hacer la primera pregunta. Esto está lleno de millennials, estamos viendo encuesta tras encuesta, vemos que los millennials están a favor del socialismo en un gran número. Este no fue el caso en mi generación. En esta primera generación de millennials sí lo es, y yo supuestamente soy uno de ellos, pero ustedes son la tercera generación de millennials. Y este es un fenómeno que se ve en los Estados Unidos, en Europa, en Gran Bretaña. Tú también has hablado de esto, y también en Chile de una gran manera. Mi pregunta es, ¿por qué crees que esto está pasando? ¿Y qué podrías decirnos a todos estos millennials y a nosotros acerca de esta tendencia peligrosa? Porque también están enfrentando el acoso de muchas personas que los rodean, que los persiguen si ellos no están de acuerdo con las ideas socialistas. ¿Por qué está esto pasando? ¿Y qué consejo les puedes dar acerca de esto? Lo primero, obviamente, la mayoría de las personas en su edad etaria no han experimentado el socialismo. Pero esa es una explicación trivial. Una explicación más profunda es que su grupo etario ha sido educado por muchos socialistas. Entonces las escuelas y las universidades emplean desproporcionalmente socialistas o personas adeptas al socialismo. Uno ve los currículums o los planes en las universidades y en los colegios, y uno ve los cursos en la historia del socialismo que les dicen cómo fue. Y les digo que me digan a los académicos que educan a su generación acerca de cuántos millones de personas murieron en el siglo después de la revolución bolchevique, en la medida como pasó hace 100 años hoy. ¿Fueron 100 millones? Cerca de 100 millones. 100 millones de vidas perdidas prematuramente buscando la utopía de la utopía. Si se cree en esa utopía que es alcanzable por la dictadura del proletariado, que es la dictadura del partido, que es la élite criminal. ¿Cuántos cursos hablan de eso? Ustedes pueden contarlos con los dedos de una mano en los Estados Unidos hoy en día. Por el contrario, tenemos cursos acerca de las maldades del capitalismo, de las civilizaciones occidentales, del pasado colonialista. Y no se diferencia cómo se calcula para preparar a las personas para seguir estas ideologías de un judío alemán que escribió acerca de la filosofía alemana en una biblioteca británica en los años 50. Y es por eso que si no enseñamos lo que hizo el socialismo, por qué Marx estaba errado, por qué Lenin era diabólico, si no enseñamos por qué este experimento como un experimento, por qué fallaron, si no explicamos por qué fallaron esos experimentos, por supuesto, los millennials van a ser susceptibles a decir, ¿tú no crees en la equidad? Oye, ¿tú no crees en la justicia? Eso es muy fácil de vender si ustedes no han sido educados en la historia. Yo me llamo a mí mismo un historiador aplicado. Mi trabajo es enseñar la historia para que no repliquemos los errores del pasado. No es solamente una historia de tipo recreacional, es una historia profiláctica. Es una historia relativa a la medicación, todo lo que uno debe tomar para
parar esa enfermedad del socialismo de que se expanda por el mundo. Es como una enfermedad que se expandió por el mundo hasta los años 70 y que llegó a lo máximo de su peak en los años 70. Cuando yo tenía su edad, yo no tenía muy claro o no estaba muy claro que iba a perder. En 1989, cuando el muro cayó, incluso todo el mundo estaba sorprendido. Y yo no creo que esta enfermedad se haya erradicado. Yo no creo que se haya erradicado totalmente. ¿Cuántos de ustedes tienen camisetas o poleras del Che Guevara? ¿Cuántos de ustedes podrían, por favor, quemarlas esta noche? ¿Pueden mandarme la foto? No son muchos, pero vean esto. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que tienen poleras del Che Guevara? Y ya lo sabíamos. Esta es la pregunta que tú haces acerca de cuántos tienen amigos y cuántos tienen este tipo de poleras. Yo siempre me pregunto, ¿dónde están las poleras de los héroes fascistas o personas que caminan con la polera de Mao? Uno encontraría personas con la polera de Hitler. Eso no se vería tan bien, pero en este gran asesino totalitario son cercanos. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la transformación de los totalitarismos o totalitaristas, los enemigos de la libertad, los homicidas masivos como íconos. Nosotros siempre debemos creer en la libertad. Decir a nuestros amigos, ¿tú entiendes lo que esta persona hizo? ¿Lo que él inspiró a hacer? No me importa acerca la barba, incluso tú la tienes. Yo creo que la barba no está bien, no funciona. Pero hay algo acerca de la barba que hace que una persona se vea bien, pero con Mao ni siquiera hay para nada barba. Entonces creo que debemos quemar las poleras y decirle a los que las usan que sientan vergüenza, porque debemos recordarle a las personas de las similitudes fundamentales entre el socialismo en un país y el nacionalsocialismo. No son tan distintos. Yo creo que la barba es por el tema vikingo en Netflix. A mí me gusta tener la barba, es interesante. Creo que odio tener la barba porque realmente va a ser totalmente blanca y la gente cuando me vea con barba me va a confundir con mi abuelo. La razón por la cual yo no tenía barba es porque me incentiva a terminar el libro que estoy escribiendo. Cuando me dijeron que tenía que afeitarme cuando mi libro terminara, entonces ahí quise terminar rápido y salir de esa barba blanca. Pero no sé si alguno de ustedes haga análisis económicos, pero hay una correlación muy interesante allí. Y la correlación uno puede buscarla con diferentes variables, uno puede tener diferentes correlaciones. Es como la curva de Philip, pero mi correlación favorita tiene que ver con las barbas y la inflación. En periodos de alta inflación, las personas se mantienen afeitados, pero en términos de baja inflación, entonces la barba vuelve. Cuando hay crisis, por ejemplo, al final del siglo XIX, la barba empieza a subir, a crecer. Entonces yo empiezo a buscar cuál es la conexión entre baja inflación y barbas. Debe haber alguna correlación. Quizás en tiempos de depresión la gente está ahorrando dinero. Y yo lo he visto cuando las personas se ven como Santa Claus. Vamos a la primera pregunta ahora.
Voy a intentarlo hacer en inglés. Como nos comentó en su discurso, esta nueva tendencia que se experimenta en diferentes campuses acerca del socialismo y lo glorioso de él. En una cultura donde se trata de ser correcto políticamente, ¿usted cree que hay un tipo de oportunidad de que esa cultura se expanda en Chile, donde se pueda desarrollar, donde se quite un poco de la libertad de discurso? Sí, yo espero que eso ocurra, porque estas modas en los campuses universitarios se han vuelto globales. Lo vimos en 1968, donde estas modas de los campus por un izquierdismo radical se expandió por todo el mundo, en las universidades de toda Europa y de Estados Unidos y en universidades sudamericanas. Entonces, esperaría que esos excesos de los campuses norteamericanos se repliquen en las universidades chilenas, pero gracias a estas técnicas de silenciar a los disidentes, a los liberales clásicos, a las voces libertarias, a los conservadores, son dispositivos muy efectivos, y veo que esto ocurre, lo veo ocurriendo todo el tiempo. Mis estudiantes en Stanford me dicen: no tienes idea de lo que está ocurriendo para intimidarnos en el campus y a través de los medios. Cuando tú dices: ese es un discurso de odio, yo estoy ofendido por él, como un hombre blanco viejo, como también como una mujer lesbiana, negra, como un hombre heterosexual, yo estoy ofendido por lo que tú dijiste, Axel. Ese es un discurso de odio, esa es violencia verbal. Yo no me siento seguro. Voy a escribirle a un administrador y decirle que tú me lanzaste un discurso de odio. Esto funciona. Porque el administrador dice, un administrador dice un discurso de odio: estimado Axel, por favor no utilices este tipo de discurso y tú vas a ser revisado por mucho tiempo. Entonces, estas herramientas son tan efectivas que las mentes independientes, los estudiantes se echan hacia atrás en el espacio público, hacia un espacio privado. Porque ¿quién necesita eso? ¿Quién necesita ese tipo de acusaciones? ¿Quién quiere ser acusado de ser supremacista blanco? Yo he sido acusado de eso. Yo he sido acusado de ser homofóbico. Yo he sido acusado de cada cosa de lo que uno puede ser acusado por los de izquierda. Porque esta es una amenaza. No, porque utilizan los argumentos y que la esencia del mercado. No lean este libro, es un supremacista blanco. No lean su libro, él es un homofóbico. Esta es una estrategia efectiva, porque si las personas jóvenes leen mis libros y dicen: yo no quiero ir allí, pero simplemente se callan, solamente voy a estudiar, voy a jugar un poco de computador, pero no voy a involucrarme en temas políticos. Entonces, la razón por la cual ellos hacen esto es porque perdieron sus argumentos en los años 80. Los derrotamos en términos económicos. Entonces, ellos se reagruparon y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Parece que Marx estuvo errado con el tema económico. Incluso parece que los Estados Unidos ganaron la Guerra Fría. ¿Qué hacemos? Entonces se reagrupan y utilizan ser correctos políticamente y utilizan ese lenguaje del discurso de odio para apagar el debate, para imponerse. Ellos no debaten conmigo ya, no se trata de un debate, simplemente me acusan de tener esa mala fe. Entonces uno debe estar listo, y lo que les aconsejo es: vengo de una ciudad donde los insultos son rutinos. Glasgow es una ciudad donde las personas se insultan mutuamente casi con cariño.
Y me dijeron mis padres y abuelos, llegaba a mi casa y les decía lo que ellos me llamaban. Y yo lo que decía es que el discurso de odio, por favor, los palos y las piedras me pueden romper la espalda, pero las palabras no. Entonces, si esos términos de abuso, entonces no pongan atención a ese tipo. El discurso no es violencia. Y las personas deben esperar ser ofendidos. Ellos deben resolver ese tema de ser ofendidos. Y nosotros también tener ese tipo de sensibilidad. Simplemente crezcamos. Y cuando ellos enfréntenlo y cuando les den esos nombres, recuérdense que solamente nos rompen los palos y las piedras. Tenemos que resistir la tentación peligrosa de jugar con sus reglas. Y creo que eso es uno de los peligros que han creado los medios sociales de este tipo. Es el tema de volver a retuitear o de dejar de cuestionar sus motivos. Responder a sus ataques. Tenemos que resistir y llegar a nuestro discurso civil, mantener nuestros argumentos, viendo las hipótesis y teniendo un cuero duro, como un cuero de rinoceronte. Y yo sé que Axel lo tiene. No parece, pero sí se está volviendo cada vez más grueso. Y esto es lo más difícil para cualquier persona de su edad, porque en su vida su piel nunca es tan gruesa cuando uno está en la edad de ustedes. Ahí este es el momento cuando uno es más sensible a las críticas personales, cuando uno tiende más a creer lo que la gente dice de uno. Sé que es difícil, pero tenemos que estar preparados porque esto es un fenómeno global y se va a volver peor. Y esa distinción entre las palabras y la violencia es muy importante porque parte de la izquierda argumenta que las palabras son violentas y luego incluso justifica la violencia física y la retelación también de las palabras o discursos que no les gustan. Bueno, mi amigo Charles Murray fue asaltado en Middlebury College. No solamente llegaron acá y interrumpieron su evento y hicieron imposible que él hablara, pero también lo insultaron o lo asaltaron cuando se fue. Y a esto lleva todo. Lleva, paradójicamente, a ellos utilizando la violencia real o auténtica. Es una hipocresía real. En su paper con profesor Rodríguez, usted habló que en Latinoamérica hay cambios constitucionales constantes, y como Gómez en Venezuela, Trujillo en República Dominicana, pero ¿por qué cree usted que esto sucede? Porque en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, la Constitución es un marco donde todos los partidos políticos tienen que trabajar en conjunto. Ahora, ¿por qué sucede aquí? Pues el señor Negreto menciona en su libro también que pareciera que cada presidente o partido crea una constitución in situ y algunas cosas que son absurdas. No sé si usted verificó la constitución cubana de 1959, pero es exactamente que del 52. Y el 52 fue redactado por Trujillo y antes de Castro. Ahora hay una nueva y lo presenta como una nueva. Esta es exactamente igual. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque es correcto, sí sucede. Pero ¿por qué cree usted que... ¿Cuál es el punto acá? ¿Por qué no se puede crear un marco claro para que funcione en un par de generaciones? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando estaba redactando Civilization, me ocurrió eso. Y cuando yo soy amigo del señor Rodríguez y fui a Venezuela con él en aquel entonces, hace 10 años. Y en la sección del libro que menciona el Bolívar, yo hice la pregunta, ¿por qué Bolívar entonces no era George Washington? Ahora, ¿por qué George Washington no era Simón Bolívar? Y creo que a veces la respuesta cae en las peculiaridades de Estados Unidos, porque en algunas formas la experiencia latinoamericana no era tan diferente que la experiencia francesa, de hecho. En ambos casos, realmente fue difícil crear institucionales republicanos que realmente no descendieron o llegaron a la tiranía. De eso se trata la filosofía clásica.
ellos siempre predijo que esto sucedería cuando se crea una república, que el elemento democrático últimamente iba a llegar, iba a abrumar el elemento aristocrático, los demagogos iban a llegar y la tiranía iba a ocurrir. Entonces Kisu cree que eso es la norma tradicional. Ahí se da cuenta que la experiencia estadounidense es bastante diferente, porque Washington, bueno, José Piñera de esta mañana, por ejemplo, estaba hablando sobre abandonar el poder, y Washington hizo lo mismo, resistió las implicaciones de una monarquía quizás. Yo creo que Estados Unidos también tuvo suerte en el nivel de conflicto que experimentó también. Yo soy británico, así que soy ambivalente sobre la independencia estadounidense. Quizás poco en la Constitución, también sobre la Constitución redactada. Realmente nosotros no luchamos tanto como podríamos haberlo hecho para detener la independencia estadounidense desde un punto de vista británico. El nivel de intervención militar era bastante bajo comparado con la intervención en contra de Francia durante el siglo XVII. Yo creo que si Estados Unidos realmente tuviese que luchar una gran guerra de la independencia, porque no fue tan grande de hecho, si hubiese tenido realmente una gran guerra con una gran cantidad de destrucción social y civil, quizás hubiese sido más difícil crear esa constitución y permitirlo que realmente se incorpore en la sociedad. Así que mi respuesta a su pregunta es: no seamos tan duros con Latinoamérica. A veces Estados Unidos, que es el caso excepcional, por supuesto, y lo bueno de esa constitución es que realmente es un documento que ha sido enmendado múltiples veces, pero es real. El diseño fundamental de toda esta constitución de los padres fundadores permanece intacto hasta el día de hoy. Y por último, las personas en Sudamérica pueden decir, bueno, considerando Estados Unidos hoy, pueden decir, todo se devuelve. Ahora tienen el tipo de presidente que nosotros solíamos tener. Populista, oligarca, de cierta forma como Trump. Trump es una figura latinoamericana de cierta forma. Y también Hillary Clinton. Yo quiero ser presidente porque mi esposo era presidente. Es el argumento argentino. Pero ¿saben qué? Los fundadores de Estados Unidos vieron lo que ya venía Trump. Un demagogo iba a llegar. Siempre sabían que tenían que diseñar una constitución para seres humanos que no son realmente humanos. Hamilton habla en muchas ocasiones sobre el problema de un demagogo como presidente. Y por eso la separación de los poderes se creó para asegurarse de incluso si alguien como Donald Trump se convirtiera en presidente, no sería posible que se derrogue la Constitución y que se establezca una tiranía. Así que yo creo que, aunque muchos de mis colegas liberales en Stanford y Harvard están histéricos esperando el fin de la República, yo creo que están equivocados y que la República va a prevalecer incluso con todos sus excesos demagoguistas. Y desde un punto de vista latinoamericano, yo creo que la lección es bastante clara aquí. Traten de olvidar ese hábito de comenzar de cero, de simplemente fotocopiar una constitución ni siquiera una nueva. No piense que una constitución se puede cambiar regularmente o con frecuencia, o como su ropa, por ejemplo, y considérenlo como un documento que evoluciona, incluso si sus orígenes, incluso como el caso de la constitución chilena, yace en el periodo transicional de una regla militar a democracia. Y va a agregar otra reflexión. De hecho, en el paper que ustedes se les entregó, como creo que tienen, hablamos sobre diferentes países y vemos por fuera de las Américas la experiencia europea, la experiencia turca. África, por cierto, ha jugado este juego de constituciones también. Yo creo que una de las lecciones de la decolonización que realmente surgió en Latinoamérica, creo que es que
Las constituciones necesitan considerarse como marcos, infraestructuras que tienen que evolucionar orgánicamente. Si se convierte un código de corazón por defecto, las probabilidades, por lo tanto, de la libertad y la democracia, claramente, todo esto se reduce. Entonces tenemos a Roberto, usted que quería hacer un comentario. Muy breve. Yo viví durante los 70 y los 80 en Cuba y en Alemania Oriental. Y ya que usted lo mencionó sobre las barbas aquí y cuán importantes son para los izquierdistas, quisiera compartir con usted que durante los 70 las barbas no se permitían en Cuba, estaban prohibidos las barbas. Solamente Fidel Castro y algunos de los guerrilleros más importantes, que aún están vivos, eran permitidos tener barba. Eso es interesante. Y la otra cosa es que yo participé en 1974, 75, en el desarrollo de la Constitución de Cuba. Debiese ser una Constitución redactada por la gente y representando a la gente. Y de la gente. Y fue increíble porque incluso los extranjeros quienes vivían ahí durante poco tiempo también fueron invitados a participar en eso. Cuando leí la Constitución al final me sorprendí. Porque era una constitución totalmente soviético, redactado supuestamente, por la población cubana. Y por último, en relación a Cuba, y ya que mencionó la torre y la plaza, yo conozco eso bastante bien. Sí, 2 generales del ejército cubano planificaran o sostenían una reunión, eran obligados a informar separadamente lo que le habían mencionado al otro general. Es una instrucción precisa, no sé si es así aún, pero así era una forma de controlar hasta la última persona del ejército. Bueno, yo creo que estas son, cosas muy interesantes. Y lo que me he dado cuenta aquí es que necesitamos leer más y oír más historias de personas quienes vivieron bajo regímenes comunistas y socialistas. Nosotros como humanos solamente podemos sacarle el provecho de razonamientos, raciocinios abstractos o de textos y teorías. Por último, nos relacionamos más con historias humanas. Anoche, por ejemplo, leía un libro maravilloso sobre China que se llama 10 palabras, 10 words. El autor no me acuerdo en realidad del autor, pero es maravilloso el libro. Pero si lo googlean, 10 words, lo van a encontrar. 10 palabras. Y su descripción de la vida como niño durante la Revolución Cultural es fascinante. Él también cuenta un cuento sobre barbas. Dice que todos en China, en aquel entonces, todos los niños tenían pelo corto y las mujeres hasta largo. Pero los póster en las aulas, las imágenes, eran Karl Marx, Lenin y Stalin y Mao. Y bueno, el niño con la barbita de Lenin, sí, el bigote de Stalin, sí, pero Marx tiene esa enorme barba y pelo largo. Pareciera que es un miembro de la banda Grateful Dead, por ejemplo. Y el autor Yue habla de cómo los niños hablaban en secreto de que sí, es que Marx era una niña quizás. Mira el pelo largo, decían. No, pero la barba. Y uno de los niños cuestionó si es que Marx realmente era hombre o mujer. Y fue denunciado como contrarrevolucionario. Todos 10 años. Así fue denunciado, contrarrevolucionario. Y todas sus familias entraron en pánico que iban a ser considerados como contrarrevolucionarios. O sea que es difícil imaginar un lugar más loca que esa, ¿cierto? Que China a finales de los 60 y durante la Revolución Cultural. Si ustedes nunca han estudiado esto, lean los informes de los libros de Frank de Curtis
¿Qué era ser estudiante o alumno durante esa revolución cultural? Cuando la locura máxima, creo yo, que el leninismo y el marxismo ha producido, creo yo. Violentaba a los países, una quinta parte parte de la humanidad sufrió esta cosa. Como lo que usted mencionó, lo que era estar en Cuba. Necesitan escucharlo todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a las últimas 2 preguntas. Si tenemos una acá. Usted primero. En cuanto a ética laboral, quisiera saber que hoy, en la actualidad, creo que muchas personas aquí también creen que el capitalismo tiene problemas éticos. Si usted dice que no permite el consumismo y solidariza con otras personas que pueden invertir dinero, pero en el discurso público, hablar sobre el capitalismo y que el capitalismo tiene ciertas virtudes es muy difícil. Tenemos un partido socialista que si uno crea un país capitalista, uno va a recibir ciertos votos civiles. ¿Cómo se puede aumentar la preocupación sobre el capitalismo? No es algo totalmente malo, pero también tiene sus virtudes. Y es solidario ser capitalista. O sea, es una excelente pregunta. Tenemos un problema de marca aquí, de branding. Un problema de branding en el sentido de que el capitalismo sí es un término peyorativo. No fue inventado por Karl Marx, pero él lo hizo famoso. Y por supuesto, como resultado, cuando nosotros utilizamos la palabra capitalismo, ya estamos aceptando la terminología de la izquierda. De la misma forma de que si utilizamos la palabra imperialismo, estamos aceptando la terminología de la izquierda también. Así que tenemos que recordar de qué se trata de verdad. Se trata de la libertad. Se trata de libertad. Y la libertad económica solamente es una de las libertades que nosotros consideramos. Yo mencioné que el Estado de Derecho necesita basarse en derecho de propiedad privada. Tenemos que hablar sobre el Estado de Derecho. Quizás sea difícil obtener votos para el capitalismo, pero para la libertad yo creo que sí. Derecho, ley también yo creo. Justicia, sí, también creo yo. Así que tenemos que asegurarnos de que no caemos en esa trampa de utilizar el idioma de nuestros enemigos, que les concede el campo a ellos, el campo de batalla. Yo no puedo enfatizar más la importancia de la libertad, la importancia nuevamente de la libertad a todos ustedes. Y a menudo pienso que aquellos que nacen libres toman esto por hecho, la libertad por hecho. Aquellos como aquellos quienes nacieron en lugares de belleza natural, no saben, no conocen las montañas y los lagos. Ellos toman por hecho esta belleza. Si uno va a los Highlands de Escocia, es el lugar más hermoso que conozco yo, la gente allá no conoce que ellos viven en el lugar más lindo del mundo. Y dejan autos y tractores ahí, o basura, simplemente para mostrar su falta, o que no están ni ahí con la belleza. Aquellos que nacen libres toman por hecho su libertad y no tan solamente las externalidades negativas de la libertad. En el mercado libre, algunos se van a tornar más ricos que otros. Si tienen un mercado libre, los inteligentes le va a ir mucho mejor que los que no son tan inteligentes. Pero, páreme cuando puedas. O sea, aquellos que nacen libres, solamente ahí notan la diferencia de inequidad. Ahora, cuando el resultado desigual se institucionaliza con la oportunidad para que la siguiente generación y la siguiente generación, ahí tenemos un problema. Nosotros creemos en la equidad, también la libertad, la igualdad de oportunidades, pero no podemos ofrecer
una libertad de resultado. Así nos fue diseñada la raza humana. Así que podemos ofrecer la libertad, el derecho, la ley, las oportunidades iguales o igualdad de oportunidades. Y necesitamos, sobre todo, recordar nosotros mismos. Primero, la belleza de la libertad. B, lo terrible de lo que es la falta de libertad. El infierno de no poder ser libres. Ayer estuve hablando, parece que contigo, Axel, sobre dos cosas que realmente significa la falta de libertad para mí. Una es la situación de los judíos a finales del siglo XVIII en Europa, en los guetos, sin derechos civiles ni políticos. Y cómo se sentía durante la Revolución Francesa cuando aquellos se removieron todas esas restricciones. El primer miembro de la familia Rothschild, que fue el propietario de tierras, es Amos Rothschild, que compró un jardín fuera de Frankfurt a comienzos del siglo XVIII. 19. Y él escribió una carta a sus hermanos sobre la experiencia de dormir afuera en el jardín, bajo el cielo, por primera vez en su vida. Primera vez que no había dormido en el gueto. Y al leer esta carta, de pronto pensé en Beethoven y Fidelio. ¿Conocen el coro de los prisioneros en Fidelio? ¿Conocen? Unas obras maravillosas del arte musical. Los prisioneros son liberados de la cárcel y respiran por primera vez el aire libre. Y yo escribí el pasaje de ese libro de que describe a Amsel en su jardín al leer mientras escuchaba Beethoven. Es el único momento en mi carrera que realmente lloré mientras yo escribía. Lloraba realmente imaginándome a este pequeño judío bajo los cielos experimentando la libertad. Eso es lo que no tenemos que perder de vista. La magia, la belleza de la idea de la libertad. Y eso es lo que tenemos que discutir más. ¿Cómo lo hace mi esposa? Segundo ejemplo, mi hijo, hay una niña, Alia, que es mitad somalí, mitad inglesa, y que nació sin libertad. Si leen este libro, Infidel se llama el libro, si lo leen, ahí van a aprender de qué se trata la libertad. Por una persona que luchó por su libertad. Y ella me ha enseñado más de la libertad de cualquier otra persona. Vamos a la última pregunta, una respuesta corta. La comida fría no es rica. Voy a hacer en español. I'll do my question in English. In Spanish? Yeah, we've been hearing about liberty, and we're talking about freedom here. We'll be talking about freedom and freedom in the national economy. And I think that here we very much agree with the freedom and economic freedom, and all the sectors of our country as well. We tend to reach some sort of agreement. Nevertheless, we do have certain conflicts in values of things. Not long ago in Chile, there was the 3 causes of abortion was passed. Well, the discussion there, this issue was open here in Chile, that think about abortion. I don't know if you know about this, and what do you think about this? Think of that value, abortion in societies, in modern societies. Thank you. Siempre es fácil terminar con preguntas fáciles. Les comenté previamente acerca de mi viaje político, de mi vida política. He pasado por este mismo viaje acerca del aborto. Si me preguntaras, o me hubieses preguntado cuando yo tenía 20 años, yo hubiera dicho sin pensarlo mucho, debería haber aborto. Ahora que tengo 53 y que he tenido 5 y que he visto 5 fetos que se han vuelto personas, he visto los escáneres, la tecnología hoy en día es tan sorprendente que uno puede ver con precisión increíble cómo se ve tu bebé. Muy temprano, en las primeras etapas del embarazo. Y eso ha cambiado mi punto de vista. Creo que siempre habrá casos
casos de violación, donde parecerá que la violación de los derechos de la mujer que tienen que obligarla a llevar al término del embarazo. No, entonces no podría abrazar una banda totalmente blanca o totalmente incondicional sobre el aborto. Entonces, desde los años 70, creo que tiene que ver con el desarrollo de las personas y tenemos que reconocer que el aborto debe solamente ser algo muy raro y como última opción. Hay muchas mejores maneras de evitar embarazos no deseados y una de las maneras como se ha llevado a cabo la vida moderna es la reducción en embarazos no deseados o en adolescentes. Yo sospecho que cuando ustedes tengan 53 años, las personas mirarán hacia atrás. ¿Puedes creer lo que ellos solían hacer? Que los abortos que ocurrían, y será una de esas cosas que nosotros virtualmente nos arrepintamos, que permitimos que fuera algo endémico. Por supuesto, no hay sistemas que utilicen el aborto de una manera tan terrible como lo hicieron los estados comunistas. Entonces, me pregunto si alguna de las mujeres van a gritarme. Ustedes tienen todo el derecho a gritarme. Y al final es muy difícil para un hombre hacer algún juicio o comentario en temas que tienen que ver con la reproducción femenina. No solamente yo he visto 5 fetos en mi vida que se han vuelto bebés, sino que he observado a 2 mujeres pasar por toda esta incomodidad extrema y todo este peligro del embarazo. Entonces, déjenme decirle a los hombres y a todos que sobre este tema no hablemos mucho. Este no es nuestro tema, este es un tema más para mujeres que para hombres. Y mi punto de vista es que solamente en la menor cantidad posible y solamente con muchas excepciones pareciera ser lo correcto. He dicho algo que tiene parece algo como moderado, y se concluye al observar que la dificultad de tener opiniones moderadas en un mundo de noticias falsas y puntos de vista extremos. En muchos temas, quizás haya hechos muy aburridos, en muchos temas mi posición es no conservadora para nada. Se me llama conservador en los Estados Unidos. Yo no creo que yo sea conservador, yo soy un liberal clásico que normalmente tienen posiciones de mando de tipo medio, especialmente en temas sociales. Pero yo podría mencionar, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Soy un liberal total en ese tipo de tema. El tema de la polarización política, donde el incentivo es que es totalmente estar de acuerdo con el aborto, nuestros cuerpos, nuestros derechos. El aborto es un derecho de la mujer, o al otro extremo, bajo ninguna circunstancia debe haber aborto. Es el tipo de debate que se tiene en el mundo de Twitter y de Facebook. Quizás lo más difícil de ser un liberal clásico es encontrarse uno ahí en la mitad, en el lugar menos agradable donde estar, pero frecuentemente el lugar adecuado. Eso es fantástico. Y también gracias, Neil, por esta es un tema muy complejo y la pregunta es difícil de responder siempre. Y es una pregunta que lleva al debate porque las personas tienen diferentes posiciones. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Creo que ha sido iluminador para todos nosotros. Thank you all for being here. Let's give him a round of applause.